Bien, bienvenidos a la clase el día de hoy. Es una bendición poder estar en esta tarde y seguir con este estudio que estamos llevando todos los sábados con esta materia de introducción a la escatología. Pienso que pues durante este tiempo, ya esta es la sexta clase que tenemos. Ha sido una bendición, ¿verdad? Para mí personalmente ha sido una bendición poder estar estos días con ustedes. He aprendido bastante y espero que ustedes también le estén sacando ese provecho al máximo, ¿verdad? Que lo poco, lo mucho que estamos recibiendo estos días sea de edificación para ustedes y edificación para los que están alrededor de sus casas y en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Entonces, vuelvo y reitero la bienvenida a todos los que están conectados, a la hermana Alejandra, a Enli, a Marta, a la hermana Diana, Narli, hermano Israel, hermano Gilberto, Johan, Gergi, hermana Naida, están en Barcelona, en España, hermano Rodolfo, hermana Tania, hermana Isabel, hermana Maribel, hermana Lina, hermana Sebastián, Saurid, hermano Gerson en Australia, lo mismo que el hermano de Israel, hermana Esther, Dios me la bendiga. Es una bendición poder estar en este día aquí. Y bueno, también se va a estar transmitiendo esta clase, también la vamos a estar transmitiendo por el Face. Creo que ya se inició la grabación. Y bueno, pienso que muchas personas más van a estar van a ser bendecidas en esta tarde. Así que vamos a estar dando inicio con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y pues que sea una clase de edificación para nosotros. Eterno Dios y Padre, te doy gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, por este día, por esta nueva experiencia, Señor. Cada día es tu palabra que son nuevas tus misericordias y hoy podemos sentir tu misericordia cerca de cada uno de nosotros. Yo te pido que en esta hora lo vamos a estudiar, que tu espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y que seamos edificados y bendecidos, Señor, y que a través de esta clase, no solamente los que están aquí conectados, los estudiantes, sino los demás hermanos que se están conectando por el Face, sean de bendición, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar dando inicio. Voy a compartir pantalla para eh, continuar con el proceso de, de la clase el día de hoy. Hoy nos acompaña también la hermana Franci, que es la que va a estar colaborándome en la administración de esta reunión. Entonces, me permiten un momento. Voy a pedirle a la hermana Franci si me habilita para poder compartir pantalla, si es tan amable. Perfecto. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Amén, hermano Marcos. Amén. Listo. La clase pasada estuvimos analizando un aspecto con respecto a la iglesia y el pueblo de Israel. Estábamos a punto de abarcar el estudio sobre los siguientes eventos que vamos a vivir como iglesia, los eventos escatológicos que ya proféticamente Dios los ha definido. Y veíamos que el próximo acontecimiento, o precisamente el día de hoy, vamos a hablar acerca del arrebatamiento. La clase pasada mirábamos las diferencias que había entre la iglesia e Israel, ¿sí? Porque es muy importante entender que el pueblo de Israel, en cuanto a promesas, en cuanto a carácter, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a destino, es diferente a la iglesia. La iglesia empezó su ministerio en el Nuevo Testamento y vemos que Pablo lo expresa de esa manera en el libro de los Efesios, donde habla que es un misterio, en Efesios capítulo 3, que en otras generaciones permaneció oculto, pero que hoy se ha revelado, o desde ese entonces se ha revelado a toda la humanidad. Dice Efesios 3:9, y manteniendo oculto desde los tiempos eternos, pero se manifiesta ahora a las escrituras proféticas. Entonces, era un misterio en el sentido que el Antiguo Testamento, en cada una de sus profecías, en cierto sentido no se visualizaba la iglesia como cuerpo de Cristo.
podemos ver la definición de iglesia, que es una asamblea que se convoca. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar ese sentido de asambleas que se convocaban para un propósito. Pero cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Y en donde cobró sentido y forma ese cuerpo de Cristo, pues lo vemos a partir del Nuevo Testamento. Y es ahí la idea que toma fuerza en decir que la iglesia es diferente al pueblo de Israel. Los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel eran pactos terrenales con un cumplimiento aquí en este mundo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la iglesia, el Señor le hizo promesas celestiales a la iglesia, cuando expresa que nuestra ciudadanía no es de este mundo, o sea, no améis al mundo. Cristo lo expresaba, no améis al mundo ni lo que está aquí en este mundo, sino que nuestros tesoros o hacer tesoros en el cielo. Entonces, las promesas de Dios sobre la iglesia estaban fundamentadas o eran promesas celestiales. Las promesas sobre el pueblo de Israel eran promesas terrenales. Y ahí veíamos algunas diferencias que son importantes tenerlas presentes, pero la idea principal, la iglesia es algo diferente al pueblo de Israel. Y miren que la misma palabra, la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es en Mateo capítulo 16, 18, y Jesús habló de la iglesia a futuro, cuando estaba hablando con Pedro y habla acerca sobre esta roca edificaré. Miren la expresión de ese verbo está en futuro, o sea que en el momento que Jesús expresó esas palabras, todavía la iglesia no había empezado, no se había fundado, no había iniciado su ministerio y Cristo ahí habló a futuro, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Todavía era un misterio, todavía la iglesia no había, se había formalizado y cuando empezó la iglesia como tal, el día de Pentecostés. Y precisamente esa fue una de las, o fue la tarea que damos durante esta semana y pues vamos a hablar más adelante de esa parte. También, bueno, van varios aspectos donde nos muestra la gran diferencia entre iglesia e Israel. Conclusión, en el Antiguo Testamento no encontramos la iglesia. La iglesia empieza en el Nuevo Testamento y específicamente el día de Pentecostés. Entonces, es muy interesante y muy importante que tengamos bien claro esas diferencias entre Israel y la iglesia. Recordemos las promesas que Dios le hizo a Abraham. A Abraham Dios le muestra o él le dice, ¿sí? En primera instancia le habla acerca de su descendencia como el polvo de la tierra, en Génesis capítulo 13, versículo 16. Y luego en Génesis capítulo 5, perdón, 15, versículo 5, le habla que era como que contara las estrellas, que así va a ser su descendencia. Y en cierto sentido ahí podemos ver de una forma expresada en esas visiones en lo que era el propósito de Dios con la iglesia y el propósito de Dios con el pueblo de Israel. En Abraham, por la fe de Abraham, porque cuando Dios le habla acerca del pacto, acerca del propósito que tenía con él, dice que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Esa fe o esa actitud que tuvo Abraham de creerle al Señor es el modelo del cristianismo, nuestra fe, pero fundamentada en Cristo. Por eso Romanos 4:16 nos habla acerca de Abraham, también como punto de partida para la iglesia. Y dice, por tanto, es por fe. Miren que no es por la parte de acción o de la ley, sino es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hablando de Abraham. No solamente para la que es de la ley, hablando del pueblo de Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham. O sea, la iglesia tiene su identificación en la fe, en la acción de Abraham de tener fe en Dios, el cual es Padre de todos, en ese sentido, en la acción de confiar en Dios, teniendo presente que el progenitor o el que inició la iglesia o dio ese punto de partida para la iglesia fue Cristo en su venida aquí en este mundo. Bien, esto era lo importante que quería resaltar con respecto a la clase pasada, de tener muy claro que es diferente hablar del pueblo de Israel en cuanto a promesas y en cuanto a profecía que hablar acerca de la iglesia. La tarea que quedó la clase pasada decía razones por
las que la iglesia empezó el día de Pentecostés. ¿Por qué se dice que la iglesia empezó ese día? ¿Cuáles fueron, digamos, aquellos puntos fuertes que nos dicen la iglesia empezó ese día? No empezó el día en que Cristo llamó a sus discípulos, no empezó el día en que Jesús empezó a hacer milagros, sino que empezó el día de Pentecostés. Entonces, Lewis Schaff, en su teología sistemática, en el volumen 2, nos habla acerca de 4 razones por las cuales la iglesia empezó el día de Pentecostés. Y quiero hablarles acerca de esas 4 razones. La primera de ellas, que no podría haber iglesia en el mundo constituida como está, con las distinciones de sus características, hasta que Cristo muriera. O sea, hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque recordemos que cuando hablamos de iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, este aspecto nos dice que hasta que Cristo murió no se podía iniciar la iglesia, porque su relación a esa muerte no es sencillamente una anticipación, sino que está basada totalmente en su obra consumada, por la cual es purificada por la preciosa sangre de Él. Mire que las expresiones de Cristo, sus últimas palabras en la cruz fue consumado eso, o sea, su obra redentora fue completada. Ahí sí, la iglesia nace en el sentido de la redención de Cristo en la cruz del Calvario y nace una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que experimenta esa salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Esa es una de las razones por las cuales se dice que la iglesia empezó después de la muerte de Cristo. Si hubiera iniciado antes, pues el fundamento de la iglesia no hubiera tenido un fundamento de redención, sino otro. Y uno de los principales mensajes de la iglesia hoy en día es el evangelio, las buenas noticias. Cristo coloca aquí la iglesia para que predique las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que el evangelio nos muestra? La salvación, que hay esperanza para el pecador. Y eso, pues, esa esperanza se solidifica después de la muerte y resurrección de Cristo. Segunda razón por la cual la iglesia empezó el día de Pentecostés. No podría haber iglesia sino hasta que Cristo hubiera resucitado de los muertos para proveerla con la vida de resurrección. Miren que nosotros hoy en día estamos esperando la venida de Cristo. Los que han muerto tenemos la expectativa de que ellos van a resucitar, no van a quedar en la tumba. Y esa fe y esa confianza, ¿en dónde la tenemos? Porque Cristo nos dejó ese modelo. Cristo murió y resucitó. Esa es la esperanza que hoy tenemos, que no es un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado. Ahora tenemos la esperanza que un día vamos a estar con el Señor por siempre y que los muertos van a resucitar. Entonces la iglesia se fundamenta en un Cristo resucitado. Por eso se respalda el hecho de que la iglesia tenía que empezar después de la resurrección de Jesús. Tercer argumento que nos dice que la iglesia empezó el día de Pentecostés. No podría haber iglesia hasta que Él hubiera ascendido a las alturas para llegar a ser su cabeza, porque ella es una nueva creación, con el Cristo resucitado como la nueva cabeza de mano. O sea, Cristo tuvo que haber ascendido al cielo para que en ese sentido fuera la cabeza de ese cuerpo glorioso que es la iglesia. Y esto podía suceder después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Después de estos eventos, la iglesia podía iniciar su ministerio. Cuarta y último argumento que nos muestra este aspecto es que no podría haber iglesia en la tierra sino hasta el advenimiento del Espíritu Santo, porque la realidad más básica y fundamental respecto a la iglesia es que ella es el templo para la habitación por medio del Espíritu. La iglesia es el templo o habitación del Espíritu Santo. Mire que cuando Cristo ascendió, antes de morir, Él dejó una promesa, ¿sí? Y yo rogaré al Padre, en Juan 14:16, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús ascendió, pero descendió alguien permanentemente también, que iba a estar con la iglesia. Y ese era el Espíritu Santo. Y ese día en que descendió el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés para permanecer para siempre. Mire por qué resalto esta palabra para siempre, porque era que en el Antiguo Testamento
las manifestaciones del Espíritu Santo sobre las personas eran temporalmente y solo para cumplir un propósito específico. Y ya cuando ese propósito se cumplía, un ejemplo de eso lo vemos en el libro de los jueces, cuando Dios utilizaba un juez para libertar a la nación de la opresión de sus enemigos, el Espíritu Santo descendía sobre ese juez, hacía los milagros que tenía que realizar y después de librar al pueblo de Israel de las naciones que la estaban oprimiendo, ya ese espíritu se iba. Solamente estaba para cumplir una misión, era algo momentáneo y después ya el espíritu no estaba en esa persona. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo y Él nunca se va a ir de nosotros. Él siempre va a permanecer dentro de nosotros y eso se consolidó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre su iglesia, coloca ese sello y ahí podemos decir con mucha seguridad y certeza que empieza la era de la iglesia, el día de Pentecostés. Entonces, aquí tenemos los 4 argumentos que nos muestran y nos dejan en claridad que la iglesia empezó el día de Pentecostés. No empezó antes, ni empezó después, ¿verdad? Y tampoco algo importante, en el Antiguo Testamento no vemos el ministerio de la iglesia como cuerpo de Cristo, porque Cristo todavía no había experimentado la encarnación, no se había hecho humano. Y vuelvo reitero, la iglesia empezó, fue hasta consolidada el día de Pentecostés. Entonces, esto era lo que quería resaltar para complementar lo que hablábamos acerca de la iglesia, ¿sí? De su comienzo, de su origen como tal y del propósito de Dios que tenía con su pueblo. Entonces, recordemos, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Bien, pasemos ahora sí a lo que tiene que ver, esto era con una claridad y era la tarea que había quedado, ¿sí? Entonces quería pues resaltar y aclarar este aspecto. Ahora sí vamos a manejar el tema el día de hoy, a desarrollar el tema del arrebatamiento. Ya nosotros hemos, en clases pasadas, hemos hablado acerca de las 70 semanas de Daniel, que nos muestra la profecía más clara y directa sobre los tiempos finales, ¿sí? Es la profecía más, digamos, en cuanto a tiempo y en cuanto a claridad, nos muestra el desarrollo profético de los tiempos escatológicos o de los acontecimientos futuros que van a suceder aquí en la tierra. Y vamos a ver este aspecto del arrebatamiento, el punto de vista que tenemos bíblico sobre el arrebatamiento, porque hoy en día quizás hablar del arrebatamiento en algunas iglesias ya este tema está reciclado o ya no se toca este tema o se ha cambiado su perspectiva y tienen otro enfoque diferente y hablan del arrebatamiento como una expectativa, pero no de salir de este mundo, sino de permanecer en este mundo. Pero vuelvo, reitero, nuestro futuro no está aquí. El futuro de la iglesia está en el cielo. Entonces es muy importante tener la claridad bíblica y la certeza de que el arrebatamiento es un punto o es un tema bíblico y que lo respalda la Biblia. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Bien, esto era lo que les estaba hablando con respecto a las 70 semanas de Daniel. Con respecto a las 70 semanas que hemos estado estudiando, tengamos presente que esa profecía fue dada o Dios se la dio a Daniel, pero tiene ahí el destinatario. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, está hablando del pueblo de Israel y de Jerusalén. Ahí no vemos la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las 70 semanas están, esta profecía nos está hablando del pueblo de Israel y de todo lo que va a suceder sobre esta nación a futuro. Ya pues hablábamos acerca de las 70 semanas que estaba dividida en 3 periodos. El primer periodo de 49 años, luego el segundo periodo de 49 años, 70 semanas. El segundo periodo de 69 semanas que termina con la muerte de Cristo, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, la semana 69 es la semana de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se para el reloj profético de las 70 semanas y empieza el tiempo de la gracia,
el cual estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Y a futuro, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar pues la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación tenemos el arrebatamiento de la iglesia. La gran tribulación se inicia con el pacto de 10 naciones. Recordemos cuando estudiamos algo del libro de Daniel, de la cuarta bestia que nos mostraba que no tenía forma, o sea, no tenía un nombre para describir esta bestia. Decía que esta bestia tenía 10 cuernos y un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño nos habla del anticristo que por medio de 10 naciones o el pacto con 10 naciones iba a empezar con una paz engañosa, y ahí empieza la semana 70 en este mundo, de la semana 70 del libro de Daniel. Pero antes de esa semana 70 de los 7 años que se conocen como la tribulación, antes de eso tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que suceder este evento para que pueda iniciarse la semana 70 de Daniel, y eso es lo que vamos a ver a continuación, por qué el arrebatamiento tiene que darse antes de que empiece la 70ª semana de Daniel o la gran tribulación. Vamos a definir la palabra arrebatamiento. El libro de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, si tienen la Biblia lo puede buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Ahí nos da una descripción muy clara acerca del arrebatamiento y dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí viene la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí encontramos la palabra arrebatado, que la utilizó Pablo cuando estaba hablando acerca de este evento. La palabra arrebatado quiere decir, o es una traducción del término griego arpazo, que significa tomar a la fuerza, o sea, de un momento a otro, sacado a la fuerza. Se emplea 14 veces en el Nuevo Testamento, pero esto es una expresión muy clara de cómo se va a desarrollar ese evento del arrebatamiento, ¿sí? Va a ser a la fuerza en el sentido en que va a ser en un instante, porque la palabra o Cristo lo expresó, ni la hora, no sé ni la hora ni el momento en que esto vaya a suceder. De un momento a otro nos van a sacar, o la iglesia va a ser sacada de un momento a otro a la fuerza, en el sentido que se va a desprender de este mundo natural y va a ser transportada al tercer cielo. Miren, esta imagen nos muestra también esa idea del arpazo, cuando se está haciendo la pesca con lanza, ¿sí? Y la persona que tira la flecha o la lanza, el pez que está ahí nunca se imagina lo que viene, ¿sí? Sino a la fuerza, y el arpazo es sacado ese pez del agua sin que él esté pensando en eso. Y así nos dice la palabra, ¿no? De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, este evento va a suceder y vamos a ser sacados a la fuerza. Todo, vamos a ser desprendidos de este mundo natural y vamos a ser transportados y transformados, y vamos a estar, como dice la palabra, con el Señor por la eternidad. Entonces, esto quería con esta imagen mostrar el sentido de la palabra arpazo. O sea, a la fuerza vamos a ser sacados, o la iglesia va a ser sacada de este mundo. Hay otra palabra en Hechos, capítulo 8, versículo 39, nos dice lo siguiente: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí el escritor del libro de los Hechos, Lucas, utilizó también la palabra arrebató o arrebatamiento. Y esta palabra habla de traslado, que es otra forma de explicar el sentido del arrebatamiento. La palabra traslado. Felipe fue trasladado de un momento a otro sitio. La iglesia va a ser trasladada de aquí, de la tierra, al cielo, ¿sí? Y va a estar con el Señor por la eternidad. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar acerca del arrebatamiento como un traslado, ¿sí? De la iglesia a la presencia del Señor.
Esto era interesante poder definir el concepto de arrebatamiento. Uno de ellos es arpazo, que significa es sacado a la fuerza, y otro es traslado, en el sentido en que la iglesia va a ser trasladada a otro sitio totalmente diferente al entorno donde se encuentra. Bien, cuando la Biblia habla del arrebatamiento, igual que la iglesia, lo habla como un misterio, porque recordemos, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio, y en el Nuevo Testamento ese misterio es revelado. También el arrebatamiento, Pablo lo habla como un misterio. Ahí en Primera de Corintios 15, 50 al 53, Pablo nos muestra esto. ¿Y por qué nos habla que es un misterio? Que no era claro en tiempos antiguos. Y dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es claro, al cielo no puede ingresar algo corrupto, al cielo no podemos, la carne no puede ingresar al cielo. La persona tiene que morir para poder ingresar a ese, a esa eternidad. Y sigue diciendo, he aquí os digo un misterio, y ahí viene el misterio que él quiere revelar. No todos dormiremos, porque estaba el concepto, para ir al cielo, pues la persona muere y ya tiene que resucitar y pues tendrá un cuerpo transformado, pero no tenían presente y qué pasa con las personas vivas. Entonces, en el tiempo del evento del arrebatamiento, y por eso Pablo dice, voy a mostrarles ese misterio, pero se los voy a revelar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo aquí nos dice que el arrebatamiento es un misterio, que nosotros vamos a ser arrebatados, pero cuando la iglesia va a ser arrebatada, hablando de los vivos, las personas que han muerto en Cristo, nos dice la palabra que ellos van a resucitar, pero los que estemos vivos, dice la palabra, que nosotros vamos a ser transformados. Y esto lo veíamos en la clase pasada, antepasada, cuando hablábamos de la muerte y la resurrección, que decíamos que esa palabra transformados viene del griego alazo, que quiere decir hacer de nuevo. O sea, es una sustancia nueva, hacer de cero. Cuando nosotros seamos transformados, somos una nueva criatura, totalmente desligada en cierto sentido a esa criatura que vivió en este mundo físico. Por eso la palabra ahora nos habla de una transformación. Es algo nuevo que está surgiendo. Y Pablo lo habla como una semilla que es enterrada, tiene que morir, y lo que surge es totalmente diferente a lo que quedó enterrado. ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos muestra que el arrebatamiento en un tiempo era un misterio, pero ahora ese misterio es revelado en el sentido en que las personas que están vivas van a ser transformadas. ¿Sí? Algunos no verán la muerte, sino que serán transformados. Y pienso que ese tiempo es el que estamos viviendo hoy en día, que muchas personas, muchos de nosotros no verán la muerte, sino que van a ser transformados y van a experimentar ese evento del arrebatamiento. Entonces ya hemos visto la definición, que arrebatamiento habla de arpazo, de sacar a la fuerza, de que nos habla de que es un traslado, que en el Nuevo Testamento nos habla que era un misterio, pero que Pablo nos muestra la claridad que los que están vivos van a ser transformados, ¿sí? Ahora vamos a mirar cuál es el propósito del arrebatamiento. ¿Por qué el Señor va a sacar la iglesia antes de la tribulación? Y lo vamos a desarrollar en varias etapas. Entonces vamos a mirar dos cosas importantes con respecto al arrebatamiento. Uno de los propósitos es para juzgar y recompensar a la iglesia de Dios. Por eso el Señor va a sacar a su iglesia de aquí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Nos dice, porque es necesario que todos nosotros, mires, hablando de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, una de las cosas es que el Señor va a llevar a su iglesia y vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase.
El tribunal de Cristo, esto no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal de recompensa, pero es un tribunal donde va Dios a medir lo que nosotros hicimos con lo que el Señor nos entregó, de los dones o los talentos que el Señor nos entregó. En cierto sentido, pues vamos a o nos van a hacer esa evaluación. Entonces Dios va a llevar a su iglesia para enfrentar ese tribunal de recompensa. Y el segundo propósito, para quitar el Espíritu de Dios de esta tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 nos dice esto, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, hablando acerca del anticristo. Solo que hay alguien o solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y ahí está hablando acerca de la iglesia, está hablando acerca del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que está deteniendo que se manifieste hoy en día todo lo que tiene que ver con la gran tribulación, todo lo que tiene que ver con el anticristo? Pues que la iglesia, el cuerpo de Cristo está presente en este mundo. Y mientras el cuerpo de Cristo y la iglesia esté presente en este mundo, el anticristo no se puede manifestar. O sea, esto nos muestra el poder que tiene la iglesia frente al poder que tiene Satanás por medio del hijo de perdición, hablando del anticristo. La iglesia es mucho más poderosa. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, este hombre de perdición no se puede manifestar. Entonces, cuando la iglesia o el Espíritu Santo sea quitado, pues ahí sí él va a tener la libertad de manifestar o de desarrollar toda esa propaganda de la gran tribulación que se va a desarrollar en ese momento. Entonces, ahí tenemos los dos propósitos acerca del por qué va a suceder el arrebatamiento. Uno, para recompensar y juzgar a la iglesia, pero hablamos, no es un juzgamiento para condenación, sino de evaluación y de recompensa. Y otro, para quitar el Espíritu de Dios y para que se empiece a desarrollar ya el ministerio del anticristo aquí en la tierra. Otra cosa interesante cuando hablamos del arrebatamiento, y ahí lo leíamos en lo que Pablo nos dice, nos habla acerca de la trompeta. Va a sonar la trompeta. La trompeta del arrebatamiento. Y aquí quiero hablar algo interesante acerca de la trompeta que nos habla acerca del arrebatamiento. La trompeta del arrebatamiento es por lo menos en 3 pasajes bíblicos nos habla que en el arrebatamiento se menciona una trompeta, que se va a escuchar el sonido de una trompeta. 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16, que era el que leímos anteriormente, Apocalipsis 4:1. ¿Cómo debemos entender eso y por qué se va a escuchar una trompeta? El Antiguo Testamento, la trompeta se utilizaba para 2 cosas. Cuando en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, se escuchaba la trompeta, era por 2 razones. Una, para llamar al pueblo a la batalla, ¿sí? El pueblo tenía, cuando se escuchaba la trompeta, el pueblo tenía o escuchaba y entendía que había un llamado para la batalla. Ahora, segundo, para llamar a la adoración. Esos eran los 2 propósitos que se cumplía el sonar la trompeta. Uno, para llamar a la batalla, y otro, para llamar a la adoración. Ahora, cuando hablamos de las trompetas aquí del arrebatamiento, vemos que ¿quiénes van a ser llamados a la batalla cuando se escucha en el cielo la trompeta del arrebatamiento? Los ángeles, es un llamado a los ángeles a preparados para la batalla, porque empieza la semana 70 de Daniel, empieza la gran tribulación, empieza también esa lucha espiritual entre las huestes de Satanás y todo el ejército de Dios. Entonces, esta es una trompeta de alerta para los ángeles diciendo, prepárense para la batalla. Pero para la iglesia, ¿qué nos está diciendo? Que va a ser arrebatada en esa trompeta, en ese sonido de trompeta. Preparados para adorar. Cuando la iglesia sea levantada, le está diciendo, prepárese, porque va a llegar al cielo y va a empezar un momento de adoración tremendo. Una adoración que nunca aquí en este mundo le hemos experimentado, pero que nos da ese sentido. La iglesia, ese llamado no solamente de encuentro con su Creador, con su Salvador, con su Redentor, sino que es un llamado para una adorar. La iglesia va a entrar y va a adorar a ese Dios verdadero, a ese Cordero que murió en la cruz. Bueno, va a ser una adoración como nunca antes
la hemos experimentado. Entonces ahí tenemos el sentido de las trompetas que encontramos y por qué la razón de que aparecen esas trompetas y el sentido de ellas en el momento en que se van a escuchar. Pero otra cosa que quiero agregar es que en Números, capítulo 10, del versículo 1 al 3, nos dice algo interesante. Nos habla acerca de las trompetas de plata. Y dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, cuando se tocare la trompeta, toda la congregación se unirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden, cuando se tocaren las 2 trompetas. Eso era para que el pueblo se reuniera, todo el pueblo se reuniera a la puerta del tabernáculo. Mas cuando se tocare una, solo una, y recordemos que Pablo nos habla que va a ser una sola, que se va a escuchar en el cielo, ¿sí? Y dice ahí en Números, pero cuando se toque una sola trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Entonces, veamos, cuando se tocaran las 2 trompetas, estaba dando a entender que el pueblo es todo el pueblo, absolutamente todas las tribus tenían que reunirse a la puerta del tabernáculo. Pero cuando se tocara una sola trompeta, estaba diciendo que solamente los príncipes y los jefes de millares tenían que ir a la reunión. Y qué interesante esto, en el arrebatamiento solo se toca una trompeta, sugiriendo que a los ojos de Dios todos los creyentes ocupan un lugar de suma importancia. Todos somos príncipes en la mente de Dios. Y ahí lo vemos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto nos da el sentido de que se escucha una sola trompeta, y es que Dios va a levantar a los príncipes, a su iglesia de este mundo. Mire cómo encontramos que la Biblia está conectada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Mire, Números conectado con la parte del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia es una sola conexión que tiene un solo tema, que es la redención del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Es la palabra de Dios, en la palabra inspirada del Señor. Y aquí, cuando vemos cómo se conectan los eventos con todos los libros de la Biblia, nos damos cuenta que realmente es la palabra de Dios. Bien, esto es lo que quería mostrarles acerca de las trompetas y acerca de la definición del arrebatamiento. Entonces quisiera pues aprovechar este momento, abrir el espacio para si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, ¿sí? O algún aporte adicional que quieran realizar, pues es el momento propicio, el espacio. Recordemos que tenemos 2 espacios en medio de la clase para hacer preguntas. Entonces, si alguien quiere hacerla, pues están los micrófonos habilitados a partir de este momento para que puedan hacer la consulta o utilizar el mismo chat para describir la pregunta que quieran realizar. Entonces, desearía escucharlos. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna inquietud en esta hora, pues los escuchamos. Amén. Ella, la hermana Francis, pues ya habilitó. Entonces cualquiera puede habilitar su micrófono para hacer la consulta o pues, la duda, o si alguien quiere hacer un aporte adicional, no está de más. Amén. Así que si alguno de los estudiantes, hermano Johan, quiere hacer alguna... Sí, amén, amén, hermano Marcos. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Johan. La pregunta es con respecto al tema anterior, hermano Marcos, sobre la iglesia. Sí, hay no sé si se podría decir, una promesa futura, la que podemos ver en Amós 9:11 acerca de la iglesia, o está hablando más para Israel, donde dice, bueno, también se encuentra en Hechos capítulo 15, 16 al 17, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor. Sí se podría tomar también como una profecía futura para eso, para la iglesia, mi hermano. Podríamos manejar el aspecto, porque si vemos que eso estaba en Hechos capítulo 15, nos habla acerca del evento del primer concilio de Jerusalén por los conflictos que habían entre los gentiles y los judíos, ¿sí? Y ahí empezaron a debatir sobre si los gentiles tenían que guardar la ley o no. Y se llegó a la conclusión que Dios había escogido un pueblo, ¿sí? A los gentiles. Y ahí se iba a cumplir algunas profecías del Antiguo Testamento que después, en el sentido en que Dios escogiera ese pueblo, Dios a continuación iba a restaurar las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, ¿sí? Podemos tomarlo en ese sentido. Quizás directamente a la iglesia no estaría, sino al evento directo de restauración al pueblo de Israel, teniendo como antesala que Dios iba primero a escoger a los gentiles o en cierto sentido a levantar la iglesia, porque recordemos que cuando vemos los evangelios nos muestra o nos dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y ahí es donde aparece el pueblo gentil, empieza el llamado de Dios a la iglesia y el tiempo del profético para el pueblo de Israel. Sí, ahí quedó quieto en cierto sentido, pero después que Dios cumpla su ministerio, su propósito con la iglesia, nuevamente el ministerio profético o las profecías acerca de la nación de Israel nuevamente se van a accionar, ¿sí? Y ahí en cierto sentido, pues la iglesia tiene o le da continuidad al proyecto que Dios quiere terminar con la nación de Israel. Desde ese punto de vista, podemos decir que esa profecía esté relacionada con la iglesia, ¿sí? Y relacionada con el pueblo de Israel. Amén, amén, mi hermano Marcos, gracias. Perfecto, hermano Johan. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o observación adicional. Recordemos, estamos hablando acerca del arrebatamiento, su definición, su propósito. Hermana Maribel, veo que activó el micrófono. No tengan temor, no tengan miedo, mis hermanos. Cualquier pregunta es válida. Como siempre les he dicho, la duda que ustedes tengan puede ser la duda de todos, ¿sí? Entonces no tengan miedo, no tengan temor, consultar. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver si logro transmitirla. Es que en el material que usted nos envió, creo que fue en el libro de Teología Sistemática, había un concepto que decía que, bueno, creo que en lo que leí, que el día del Pentecostés obviamente el pueblo de Israel lo venía celebrando, luego sucedió el derramamiento del Espíritu Santo a los que estaban reunidos, y fue pues el día del Pentecostés que nosotros conocemos y de lo que usted ya nos explicó ahora, que precisamente son las 4 señales que la iglesia fue la que provocó el Pentecostés que conocemos hoy. Pero también en el concepto del libro hablaba de la profecía del profeta Joel, donde decía que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Pero entonces que como tal, el primer día del Pentecostés de Hechos, en el capítulo 2, pues no había sido derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Mi pregunta es, ¿cuándo va a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne? ¿O es lo que estamos viviendo ahora, que todo aquel que provoque la llenura del Espíritu Santo lo recibe, y a eso era que hacía referencia a esa profecía, o a qué hace referencia? Perdón, ¿me están escuchando? Listo, ahora sí. Les estaba diciendo, hermana, les estaba comentando que en el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Solamente estaba dirigido a los líderes o a los que Dios escogía para que esa manifestación espiritual se llevara a cabo, ¿sí? Ya cuando entra la iglesia como tal, ¿sí? Cuando es una forma, ¿sí? de tratar de explicar esa profecía que nos encontramos en Joel, cuando habla de toda carne era que no había límites, ¿verdad?
Uno, solamente esa manifestación en el Antiguo Testamento estaba relacionada solamente para los judíos, solamente para el pueblo de Israel y solamente para los líderes. Un ejemplo que les daba era los jueces que Dios levantaba, ¿sí? Entonces, habían restricciones en esas manifestaciones del Espíritu, pero en este tiempo esas restricciones ya han sido quitadas. Y cuando habla de toda carne, está hablando de todo aquel que en él cree, ¿sí? Y asimila ese concepto de redención, de perdón y redención en la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, sobre toda carne nos habla de todo, de toda persona que cree y confía en el Señor y vive una vida santa y pura, pues va a tener la experiencia de ese derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Lógico, la iglesia o todos están, o teníamos la expectativa de un derramamiento del Espíritu a gran escala en los últimos tiempos o en esta época, un avivamiento, si podemos decirlo, que empiece a desatar ese último tiempo que va a tener la iglesia aquí sobre la tierra, ¿sí? Que también está relacionada esa profecía a futuro. Pero yo lo veo en el sentido que cuando habla de toda carne, nos está incluyendo a todos, que ya no hay exclusión como era el Antiguo Testamento, sino que hoy en día estamos viviendo eso. Toda persona que confía y cree va a recibir esa bendición. Y a futuro, pues estamos también esperando ese avivamiento final de la iglesia antes de ser sacada o arrebatada de este mundo. Amén, hermana Endy, creo que era, sí, hermana Endy. Amén, amén. Dios los bendiga. Hermano Sergi, allí en Barcelona, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, te quería preguntar, ¿la trompeta se va a escuchar en todos los rincones de la ciudad, de la tierra y todas las personas? Amén, hermano Sergi. La trompeta ¿quiénes van a ser los únicos? Si vamos a tomar nuevamente el pasaje que nos habla Pablo en Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, esa trompeta, ¿quiénes lo van a escuchar? El pueblo que va a ser levantado, ¿sí? El pueblo o la iglesia o el cuerpo de Cristo es el único que va a tener ese oído sensible para escuchar ese sonido de trompeta, que va a ser un sonido a nivel mundial, en el sentido en que toda la iglesia universal, todo el cuerpo de Cristo va a escuchar ese sonido de trompeta, pero solamente estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ninguna otra persona va a escuchar ese sonido de trompeta, y vuelvo y reitero en el sentido también de que la misma definición va arrebatado, o sea, vamos a ser sacados de un momento a otro y nadie va a encontrar hasta cierto punto de explicación qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿quiénes van a escuchar ese sonido de trompeta? Pues el cuerpo de Cristo. Solamente la iglesia de Cristo va a escuchar, porque vuelvo y reitero, es un llamado. La trompeta, el sonido de trompeta es un llamado que Dios nos está haciendo. Y ese llamado, ¿a quién lo está haciendo directamente? A la iglesia. ¿Y quiénes, entonces, por ende, van a escuchar ese llamado? Solamente la iglesia. Entonces, los que no hacen parte de la iglesia, pues no van a tener ese oído sensible para escuchar ese llamado en el sentido de la iglesia a adorar, como lo veíamos anteriormente, a estar en la presencia del Señor. Pero vuelvo, reitero, el llamado que Dios está haciendo, lo está haciendo a la iglesia y no a toda la humanidad. Por eso la iglesia es la que va a escuchar ese sonido de trompeta. Bien. Amén. Correcto, hermano Sergi. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Y así vamos. Hermano Marcos. Hermana Maribel. Aquí en este punto que dice para juzgar y recompensar a la iglesia, hay algo que necesito saber. Este juzgar
que se produce aquí en el arrebatamiento es el mismo de las bodas del Cordero? Amén, hermana Maribel. Bueno, tenemos que tener presentes que las bodas del Cordero es el evento que sigue al tribunal de Cristo. Y precisamente eso lo vamos a manejar en la próxima clase. Vamos a manejar esta parte del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces son dos eventos que la iglesia va a experimentar en el cielo, pero uno es siguiente al otro. Primero viene el tribunal de Cristo y después del tribunal de Cristo, que vuelvo y reitero, es un tribunal de recompensa, no es un tribunal de condenación, pero hay unos aspectos interesantes que vamos a analizar en una clase posterior o en la clase dentro de 8 días acerca de ese tribunal. Después del tribunal de Cristo, pues ahí sí vamos a entrar a las bodas del Cordero. Y paralelo a eso, aquí en la tierra, pues se está llevando la semana 70 o la gran tribulación como tal. Amén. Bien, yo pienso que ya vamos a continuar, vamos a seguir entonces con la clase. ¿Amén? Entonces, ya hablamos acerca del propósito, hablamos de las trompetas. Ahora sí vamos a ubicarnos en el arrebatamiento, en la posición del traslado. Recordemos que arrebatamiento es de traslación o el concepto de arpazo, de haber sacado a la fuerza. La posición del traslado. El presente siglo con respecto a la iglesia verdadera termina con la traslación de la iglesia a la presencia. Cuando hablo de traslación es el arrebatamiento a la presencia del Señor. La doctrina de la traslación de la iglesia es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento. Y ahí encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca del arrebatamiento. Juan 14, 1 Tesalonicenses 2, 1 Corintios, Filipenses 3:20, 2 Corintios 5. Y es muy importante porque, vuelvo y reitero, hoy en día se trata de negar el hecho de que va a haber un arrebatamiento. Y esto es una de las cuestiones con respecto al arrebatamiento donde también hay muchos desacuerdos o muchas contradicciones o muchos debates sobre este tema. Los intérpretes, hay unos con respecto a los intérpretes de la escuela premilenaria. Cuando hablamos de la escuela premilenaria, ¿qué quiere decir el premilenialismo? El premilenialismo es la perspectiva de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del establecimiento del milenio, ¿sí? La segunda venida de Cristo es antes de del reino milenial de Cristo. Ese es el premilenialismo, por eso nos habla de pre, o sea, antes, ¿correcto? Antes del milenio tiene que darse la segunda venida de Cristo. Y dentro del concepto del premilenialismo está lo que se conoce como el pretribulacionismo, que nos dice que la iglesia, por eso dice va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero con respecto a este punto del arrebatamiento, hay varias posiciones. Unos son partidarios del traslado parcial, o sea, que por etapas la iglesia va a ser sacada de este mundo durante esos 7 años de la gran tribulación. Otros son partidarios del que el traslado es antes de la tribulación, que pienso que es el concepto que nosotros manejamos. Y otros apoyan que el traslado es durante la tribulación. O sea, unos manejan que el traslado de la iglesia va a ser al final de la tribulación. Otros durante la tribulación. Y la perspectiva que nosotros tenemos, que la pretribulacionista, es que la iglesia va a ser arrebatada antes de que suceda la semana 70 de Daniel. Entonces vamos a analizar cada una de estas posiciones con respecto al arrebatamiento, los pro y los contra que tiene, o más bien los contra de estas posiciones, las dos cerradas y la que nosotros, conforme a lo que la palabra nos dice, nosotros la aceptamos como tal. ¿Listo? Entonces, vamos. Bien. Antes de esto, definiciones de términos. Cuando hablamos de parousia, nos habla la palabra más frecuente usada en las escrituras para describir el retorno de Cristo o la segunda venida de Cristo es parousia. Ocurre 24 veces en el Nuevo Testamento y esa palabra quiere decir advenimiento. Entonces
Entonces, cuando yo les diga la parusia de Cristo, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, del advenimiento de Cristo en su segunda venida. Y la Epifania son las manifestaciones, ¿sí? La manifestación de Dios aquí en la tierra. Y eso lo hablamos en la primera venida de Cristo aquí en la tierra, cuando Él se encarnó, ¿sí? Por eso es una manifestación de Dios aquí en la tierra. Esa primera venida de encarnación se le llama Epifanía. Entonces son dos cosas, dos conceptos que quería que tuvieran presentes, pero entonces recordemos, para la segunda venida de Cristo, el concepto que se utiliza es la parusia de Cristo, o es la segunda, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Ahora sí, el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Tengamos presente esta parte. El arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Sí, porque algunos pueden relacionar las dos cosas como un solo evento, que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida de Cristo, pero no, la palabra nos muestra o nos describe que es totalmente diferente. El arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia en el aire. Ahí vamos a ver la diferencia. En el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia en el aire, mientras que en la segunda venida viene con su pueblo, o sea, con su iglesia a la tierra. Recordemos, en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia, y ¿dónde nos vamos a la iglesia? ¿Dónde va a recibir a Jesús? En el aire, en el cielo, ¿sí? Y va a ser ese arrebatamiento, nadie lo va a ver, ¿sí? Pero en la segunda venida, nos dice que la segunda venida, Cristo viene con su pueblo, con su iglesia, y va a ser todo ojo le verá, todos van a ser, esa segunda venida de Cristo va a ser visible. El arrebatamiento es solamente con la iglesia. Y ahí lo encontramos en unos pasajes en Judas 14 y 15 nos muestra esto. Y miren lo que nos dice Judas. De esto también profetizó, no, está atrás, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí nos está hablando de la iglesia, del pueblo redimido, ¿sí? Para hacer juicio, y está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces mire que aquí estos versículos en Judas nos muestra que Jesús viene con sus decenas, con sus millares, con su iglesia para hacer juicio. O sea que en la segunda venida Cristo viene con su iglesia. Nos quiere decir que la iglesia ya ha sido arrebatada, y ahí encontramos pues que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. También en Apocalipsis 19, 11 al 21. También nos muestra el aspecto, el capítulo 19 en Apocalipsis nos habla de la iglesia como la novia de Cristo presentada, ¿sí? Pero también nos habla de la segunda venida de Cristo, y el versículo 14 nos dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Aquí de quién está hablando? De la iglesia. Entonces, cuando nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, nos dice que Él no viene solo, viene con un pueblo santo. ¿Y de quién está hablando? De la iglesia. Y si está hablando de la iglesia es porque pues anteriormente ya se tuvo que dar el arrebatamiento. Entonces tengamos presente, el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver las teorías acerca que hay del rapto o del traslado. Entonces vamos a mirar una posición, el traslado después de la tribulación. Entonces hay unos que manejan este concepto, que la iglesia va a ser trasladada o arrebatada al final de la gran tribulación, al final de la semana septuagésima o la semana 70 de Daniel, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos confrontar esta idea? Antes de considerarlo, o sea, es muy importante encontrar, sí, la forma de poder refutar esto, porque si nos dice, no, es la iglesia va a pasar, la iglesia va a pasar los 7 años aquí en de gran tribulación, y al final va a ser levantada. Pero mire que esto se conoce como post-tribulacionismo, o sea que al final de la tribulación es que la iglesia es levantada. Y esto es refutado por 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Miren lo que nos dice 1 de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y es que cuando hablamos de la gran tribulación,
y vemos el significado de la gran tribulación, nos habla de ira. Y aquí Pablo nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces la iglesia Dios nos la ha colocado para ira. La gran tribulación nos habla que va a ser derramada la ira de Dios, el juicio de Dios sobre este mundo. Entonces la iglesia no va a estar ahí en ese momento. También otro aspecto lo encontramos en Apocalipsis 3:10. Y aquí es bastante puntual también esta expresión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué nos está hablando? De la gran tribulación. Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, estos dos pasajes nos muestran y nos clarifican que Dios no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación, sino que nos va a guardar. Ahí es la expresión que utiliza esto en el libro de Apocalipsis. Te guardaré, Juan, en el libro de Apocalipsis, nos guardará de ese día. Entonces ya con esto podemos refutar esa idea de que la iglesia va a pasar por toda la tribulación y al final va a ser quitada de este mundo. También esta posición descansa sobre una negación de la distinción entre Israel y la iglesia. O sea, los que manejan que Israel es lo mismo que la iglesia, entonces apoyan la idea de que va a pasar hasta toda la tribulación y al final va a ser arrebatada, porque la iglesia es lo mismo que Israel y nos habla de que Israel va a pasar por esos 7 años de tribulación. Pero ya hemos visto que es algo muy diferente de la iglesia al aspecto de Israel. Y otro aspecto de tener presente con respecto a decir que la iglesia va a pasar toda la tribulación es que la palabra nos dice que no sabemos el día y la hora. Sí, nos dicen que va a ser al final de la gran tribulación, cuando empiece esa época, porque sabemos cuándo va a pasar, va a iniciar, o el momento en que inicie la gran tribulación nos dice que es el pacto de 10 naciones y empieza la manifestación del anticristo y todos los juicios de Dios. Entonces, en cierto sentido, si la iglesia va a estar en esa época, pues ya va a conocer el tiempo donde va a ser quitada de este mundo. Y la palabra nos dice que nadie sabe ni la hora, ni el momento en que esto va a suceder. Entonces, con estos conceptos, podemos declarar o confiar, de que la iglesia no va a pasar. Y esta teoría de que la iglesia va a pasar toda la tribulación es una teoría errónea. Otra posición que nos habla de que el traslado durante la tribulación. Esta posición nos dice que la iglesia va a pasar los 3 primeros años y medio, que son los 3 años y medio de paz, y luego va a ser quitada de este mundo. La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, pero será trasladada antes que comience la última mitad de la semana, la cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Y entonces nos dicen, no, solamente los 3 primeros años. Pero es que debemos tener presente que cuando hablamos de la gran tribulación, no la hablamos en el concepto de 2 partes, sino un solo concepto, una sola semana, una sola época que nos habla de gran tribulación, que quizás va a haber una época de paz, pero es una paz engañosa, y ahí sí viene el juicio o los juicios de Dios. Pero ¿cómo refutar esta idea? Porque alguien nos dice, la iglesia va a pasar los 3 primeros años de la gran tribulación en este mundo. Recordemos las 70 semanas de Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 27. También este es algo muy importante. Nos dice, mientras Israel le fueron dadas señales que precederían a la venida del Mesías, o sea, a Israel le dieron señales antes de la segunda venida de Cristo. Israel tiene señales de lo que va a suceder en este mundo. Sí, nos habla de la batalla de Armagedón, nos habla acerca del pacto de las 10 naciones, sí, de la que se van a levantar de la abominación desoladora. Son señales que van a preceder antes de la segunda venida del Mesías, pero ninguna de tales señales fue dada a la iglesia. ¿Sí? Las señales del arrebatamiento o sea, no tenemos la claridad cuándo va a suceder. ¿Sí? Por eso no podemos decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la mitad de la gran tribulación, porque tendríamos el sentido, lo reitero, de saber cuándo va a suceder esto. Y la palabra nos dice, no sabemos cuándo va a suceder.
Y algo también interesante, a partir del capítulo 6, que empieza la época de la gran tribulación, hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, que nos narran todos los hechos de la gran tribulación, de los 7 años, de esa semana 70 de Daniel, no aparece la iglesia. Cuando entra el capítulo 6 y llega hasta el capítulo 19, por ningún aspecto encontramos la palabra iglesia, o la iglesia no está durante ese tiempo. Ya a partir del 19 encontramos la iglesia. Y esto nos muestra el sentido de que la iglesia no va a estar durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, primero, la iglesia no va a estar hasta el final, ni tampoco va a estar hasta la mitad de la gran tribulación, porque el mismo libro de Apocalipsis nos muestra este concepto de que no va a estar. En el momento en que se derraman los juicios sobre este mundo, que empiezan a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, no aparece la iglesia. Ahora sí, vamos al concepto que nosotros defendemos. ¿Cómo se llama? El traslado o el arrebatamiento antes de la tribulación. La tercera interpretación prevalece sobre todas las demás, ¿sí? Tenemos que tener eso muy presente. El cuerpo de Cristo en toda su extensión será por resurrección y traslación removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la 70ª semana de Daniel. Eso es lo que nosotros creemos. Antes que empiece esa semana 70, la iglesia va a ser resucitada, transformada, trasladada de este mundo. La iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Esta edad presente de misterio interviene en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento de ellos del Mesías cuando Cristo vino a este mundo, ¿verdad? Por Israel en su primera venida. Este programa de ministerio debe cumplirse antes de que pueda reanudarse el programa de Dios con Israel. O sea, en este momento Dios tiene un propósito con la iglesia. Cuando termine ese propósito, ahí sí continúa con el propósito de Dios con la nación de Israel. Ahora, miremos cuál es el propósito o la naturaleza de la semana 70. ¿Cuáles son las características de la gran tribulación? ¿Qué nos dicen? Es ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción, tinieblas. Todas estas son las características que definen la semana 70 o la gran tribulación. Debe notarse que estas referencias describen el periodo en toda su extensión, no solamente en una porción, sino toda la extensión de la gran tribulación. Nos hablan que es de ira, de juicio, de indignación, hora de angustia, de destrucción. Y como hemos visto anteriormente, la iglesia, Dios la va a guardar de que pase por esos eventos. Y ahí volvemos al pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces no vamos a estar en este mundo. Otro aspecto importante, la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en este mundo. Y miren que esto lo es por sentido común. Cuando una nación inicia la guerra con otra nación, ¿qué es lo primero que hacen? Sacan a todos sus nacionales de ese pueblo, sacan a sus embajadores de esa nación antes de iniciar la guerra. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia. Nosotros somos embajadores de Cristo y Dios nos va a sacar de este mundo antes de que inicie el juicio de Dios sobre este mundo, que se conoce como el día de Jehová o el día del Señor, que es diferente al día de Cristo, que cuando también lo manejamos en las primeras clases. El día de Cristo es el arrebatamiento, y el día de Jehová, el día del juicio, el día del Señor es ya lo que tiene que ver con la gran tribulación. Entonces nosotros tenemos claros, y la palabra nos muestra la claridad, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y otro aspecto, y con esto voy finalizando, es que las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la gran tribulación, en las profecías de las 70 semanas, la iglesia no existía. La iglesia no se vislumbraba en ese momento cuando se dio esa profecía. ¿Sí? Esa profecía fue dada solo a la nación de Israel. Por eso dice, sobre tu ciudad, sobre tu
pueblo, sobre tu nación y sobre tu ciudad van esas 70 semanas. La iglesia no está en ese periodo. O sea, la iglesia no debe estar durante toda esa semana 70. Durante esos 70 años, la iglesia no está. Porque proféticamente en el Antiguo Testamento la iglesia no se encontraba y esa profecía es directamente sobre el pueblo de Israel. Esto nos da la claridad. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Tengámoslo presente. Entonces, esto era ya el punto con respecto al arrebatamiento. Y bueno, pienso que llegó el momento, si tienen alguna consulta que quieran realizar, alguna duda, observación que quieran realizar, mis hermanos, con respecto al arrebatamiento y al día en que se va a suceder. Entonces, bueno, es el momento para escucharlo si tienen alguna inquietud. Bueno, aquí la hermana Ros, bueno, voy a leer algunas cosas que aparecen acá, me regalan un momento. Y si tienen alguna, vuelvo reitero, si tienen alguna consulta, este es el momento para que hagamos la consulta. Bien, entonces nos habla la hermana. Pastor, la trompeta del arrebatamiento, tengo entendido que no toda la humanidad la va a escuchar, solo los que salen. Amén. Eso ya lo hablamos acerca de eso. Por aquí había una consulta de la hermana Rosmira, pastor, ¿por qué la iglesia va a tener más privilegios que su pueblo de Israel? No es, digamos, presente esto. Miren, Jesús lo expresó cuando estuvo hablando acerca de Juan, el Bautista, ¿sí? Que él decía que no había otro profeta como él, ¿sí? Como Juan, no se había levantado otro como él, ¿sí? En los profetas del Antiguo Testamento, Juan, Jesús lo referencia como pues, uno de los más grandes, o no, por no decir el más grande, pero Jesús decía, pero el más pequeño en el reino de Dios, hablando de la iglesia, es mucho más grande que él. Pero bueno, reitero, esto es un privilegio que tiene la iglesia y no es decir que tiene un privilegio mayor que el pueblo de Israel, sino que tiene una bendición anticipada de vivir la experiencia de la salvación y de la redención, de la muerte de Cristo y la transformación, sí, hablando del nuevo nacimiento, que todavía el pueblo de Israel no lo ha tenido. El pueblo de Israel lo va a comprender, pero ya en la semana 70, ya cuando confronte el anticristo, cuando ellos en ese momento creyendo que el anticristo era el Mesías y se dan cuenta que no era él, ¿sí? Van a entender que era el Mesías, pero el que crucificó, el que murió en la cruz del Calvario. Y ahí en ese entonces es que van a entender el concepto de redención. Nosotros tenemos la bendición que anticipadamente, sin necesidad de vivir ese momento, hoy estamos experimentando lo que es la salvación. Hoy estamos experimentando lo que es el nuevo nacimiento y claro que es un privilegio mayor que nosotros tenemos. Bien, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta? ¿Alguna consulta, alguna observación, algún aporte adicional, mis hermanos? Los escucho, que ya estamos finalizando ya la clase el día de hoy. ¿O algún aporte adicional que quieran realizar? Amén. Bueno, creo que pues parece que todo está claro y espero que esté claro. Pero si tienen alguna consulta, este es el momento para hacerla o la pueden escribir por el chat. Amén. Listo. Hermana Andrea Lucía, Cristo viene con su iglesia para el reinado milenial. Amén, así es. Cristo viene con su iglesia, que esa es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Para experimentar el momento de la batalla de Armagedón, para defender al pueblo de Israel y para colocar su reino milenial aquí en la tierra juntamente con su iglesia. Jesús viene con su pueblo. Y si viene con su pueblo es porque es un pueblo que ha sido arrebatado, transformado, viviendo las bendiciones del Señor. Amén. Así es. Perfecto.
Eh, Hermano Marcos, yo tengo una pregunta, ya que usted está hablando de la guerra del Armagedón. La guerra de Gog, eh, ¿tiene que ver con la guerra del Armagedón o va a ser antes en la gran tribulación o a qué? Bueno, yo leí algo en Ezequiel, pero siempre me surgió la duda porque se nota que es una guerra muy fuerte, muy grande y no sé si la iglesia va a estar acá o no va a estar acá, si va a ser en la gran tribulación. Bueno, eso quería preguntar, no sé si estoy bien, pero siempre me ha surgido la duda de la guerra de Gog. Amén, hermana Enli, no, tranquila. Y estamos hablando de esos eventos futuros, ¿sí? Y hablando de la guerra de Armagedón, pues es una guerra sin precedentes en este mundo, porque es un ejército mundial. Imagínense el mundo entero, o bueno, hablando de las 10 naciones, van a reunir todos sus ejércitos para enfrentar al pueblo de Israel, pero God y Magog, esta parte pues no quisiera adelantarme, ¿sí? Porque el tema que vamos a manejar, hermana Enli, en las próximas clases, ¿sí? Vamos a manejar es precisamente la próxima clase, vamos a manejar el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la tribulación. En ese aspecto vamos a estar acercándonos ya a esos eventos que van a estar sucediendo y entre ellos está ese aspecto que me está hablando, hermana Emily, ¿sí? Entonces quisiera trasladarme a ese cuando podamos estar conectando todas las cosas para poder comprender con mayor claridad los eventos y el tiempo en el cual están sucediendo cronológicamente. Entonces, en ese momento vamos a tener claridad de esto que usted me está tratando, me está consultando, y allí vamos a hablar de este aspecto. Cuando entremos a la tribulación y a la segunda venida de Cristo, vamos a manejar y a tener claridad esa parte, hermana. Entonces, esto ya, en esa clase, pues vamos a aclarar ese aspecto, hermana Enli. ¿No? Esto, bien. Bueno, me adelanté a esta parte. Hoy estamos viendo la clase número 6. El sábado que viene veremos la clase 7 y finalizamos con la clase 8. Creo que pues, aspiro a 2 clases más o, si Dios nos permite, pues una tercera clase con respecto a esta materia de introducción a la escatología. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase vamos a estar mirando unos aspectos del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero y de la tribulación. ¿Sí? Y nos queda una tarea para que no la he cargado a Classroom, y les recuerdo también, porque he visto ahí en esta herramienta que solamente 2 o 3 hermanos cargaron la tarea de lo de la iglesia, comenzando el día de Pentecostés, las 4 razones o las razones por las cuales la iglesia empezó este día. Entonces, para que se pongan al día con esa tarea, y queda esta tarea para esta semana que nos dice cuál es el propósito del tribunal de Cristo, para que lo consulten, lo desarrollen. Ahí, yo mañana subo esta tarea a Classroom, y también voy a subir un cuestionario de autoevaluación de la clase de hoy también para que lo apliquen durante esta semana. Y dentro de 15 días estaremos hablando de la segunda venida de Cristo y del gobierno milenial de Cristo. Porque a veces hay una confusión, bueno, pero ¿sobre quién? Gobierno milenial, ¿y quiénes son esas naciones que van a quedar? ¿Y la vida va a continuar? ¿Qué van a seguir muriendo las personas en ese tiempo? Pues ahí vamos a aclarar este aspecto durante esta clase. Y si no nos alcanza el tiempo, pues veremos otra clase con la ayuda de Dios. Y así finalizamos esta materia. La idea, mis hermanos, es poderles darle una certificación del seminario con respecto a lo que hemos visto acá, ¿sí? Entonces, les pido que nos pongamos al día con esto. Y bueno, de paso, pues vamos a despedirnos de los hermanos que pudieron conectarse por el Face. Dios los bendiga. Vamos a estar transmitiendo los sábados esta clase también. Entonces los vamos a estar esperando aquí también a las 5 de la tarde. También vamos a estar dando la clase en vivo por esta red social. Entonces, los que hoy se pudieron conectar, pues los invitamos para que también el próximo sábado se conecten a las 5 de la tarde, que yo sé que va a ser de bendición para ustedes también. Así que Dios me los bendiga, y nos despedimos de aquellos que se conectaron por esta red. Amén. Y entonces les estaba comentando, mis hermanos, que la idea es que al finalizar puedan ustedes recibir un certificado del seminario bíblico
sobre la introducción a la escatología y estamos tratando de programar otra materia para poder empezar, que es acerca de la vida de Cristo, teniendo como fundamento el libro de Pablo Off, Se hizo hombre, o todavía no hemos definido la materia de hermenéutica, que son reglas de interpretación bíblica, pero estamos tratando de preparar el material para poder desarrollar esta materia. Entonces, porque la idea es poder continuar, ¿verdad? Y poder edificarnos y poder prepararnos y ser de bendición donde Dios nos ha colocado.